Un día, a veces cercano, a veces lejano, las consecuencias de nuestros hechos llegan. El Israel que no alcanzó a despojar a los pueblos de la región de Canaán empezó a contarse como uno más de ellos. La generación anterior, presidida por Josué y los ancianos contemporáneos a él, habían muerto, y se nos dice que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. El capítulo inicia con el diálogo profético entre el ángel de Jehová e Israel. Él les recuerda cómo los había librado de la esclavitud de Egipto y el pacto inalterable que tenía con ellos. Pero también les recuerda que ellos tenían un pacto con él, de que les servirían solo a Jehová y que no andarían en pos de otros dioses. Sin embargo, la queja del ángel de Jehová es que ellos no habían atendido a su voz. Y la pregunta que les hace es, ¿por qué habéis obrado así? ¿Con cuánta frecuencia obramos de la misma manera que Israel? No es el Señor quien falla al pacto, somos nosotros quienes traicionamos nuestra lealtad al Señor. La sabiduría del Señor nos exige obediencia a sus mandatos, pero son innumerables las veces que no atendemos su voz. La siguiente parte de este capítulo parece ser un resumen general de todo el libro, porque nos muestra el accidentado camino, más malo que bueno, que Israel emprendió. Esta generación que no conocía a Jehová atravesó por una volátil experiencia espiritual. Al haber dejado su pacto con Dios, cada vez que iban a la guerra, Jehová los entregó en manos de salteadores que los despojaron de todo cuanto tenían y por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para el mal. Ya vimos en Deuteronomio, el Señor había advertido cuáles serían las consecuencias de abandonarlo y cuáles serían las bendiciones por seguirlo. Lo que aquí vemos es la fidelidad de Dios respecto al cumplimiento de sus anuncios, ya sea de maldición o de bendición, que sobrevendrían en armonía con escuchar y seguir o desoír y caminar de manera independiente. Por eso, con cuánta insistencia el Señor nos invita a volver a Él. El Señor levantó jueces que los libraban de la mano de sus enemigos, pero tampoco oyeron a esos jueces. Se prostituyeron tras otros dioses. El relato bíblico nos informa que mientras el juez vivía acudían al Señor, pero cuando el juez moría se corrompían tanto más que las veces anteriores. Cada caída era peor que la anterior. Cada vez descendían más a un abismo espiritual. Todo eso trajo la justicia de Dios y el sufrimiento de la nación. Lo cierto es que cada decisión que nos aleja de Dios contribuye a nuestra desgracia. El capítulo 2 de Jueces nos muestra hasta dónde podemos llegar cuando nos alejamos de Dios. Nos muestra los peligros de un arrepentimiento no genuino y persistente, pero sobre todo el capítulo nos invita a reflexionar en la historia pasada de Israel y en los peligros de despreciar la salvación. Por eso, amigos, vamos a aprender aún de las experiencias tristes y negativas de nuestros antepasados, porque siempre vale la pena seguir la voluntad de Dios. Por favor, vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a tener una vida más cercana, más próxima contigo, con tu palabra, más dependiente, más obediente, más caminar juntos. Bendícenos a todos, suple cada necesidad conforme a tu misericordia. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la presencia, compañía de cada día. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.